hace ruido, ¿verdad? Pero sí refresca. Sí, claro. Menos mal. Bueno, lo primero es preguntarle si alguien pudo terminar de trabajar el problema 6268 de Guayca, de la compuerta triangular. Te recuerdo. Tiene agua. No, perdón, no es agua, es aceite. Sí. Densidad relativa a 0,83. Exactamente. Almacenado, y una de las paredes del reservorio del depósito está inclinada. Este ángulo, vamos a llamar θ, pero realmente el ángulo que proporciona el problema es este que vale 50. Quiere decir que ese ángulo vale 90 más 40, 130. Profesor, ¿cuál es el? Ah, ok, ya. El aceite, como dice Ronald, es 0,83. Al final de la pared inclinada hay una compuerta. Está articulada en A. Pero esa compuerta no es rectangular. Sino que tiene forma de triángulo isósceles. La base de este triángulo es de 1 metro. La articulación está a 3 metros por debajo de la superficie libre. Y la punta de la compuerta está a 2 metros de la articulación. Como pueden ver, estando la compuerta estando el aceite, quise decir, expuesta a la atmósfera, y el exterior de la compuerta también expuesto a la atmósfera, el aceite empuja la compuerta de manera tal que ella tiende a girar en el sentido contrario al reloj. Entonces es necesario hacer algo.
Sobre la compuerta se aplica una fuerza P mayúscula. Y eso es justamente lo que nos piden calcular. Esa compuerta está en equilibrio. Bueno, miremos, nos vamos por acá, más o menos en grande, la compuerta. Destacando ciertos puntos que vamos a utilizar. Estos son los 50 grados que mencioné. Esta compuerta tiene un centro geométrico que sabemos que está a 1/3 de la altura. También tendrá un centro de presiones donde se puede suponer concentrada la fuerza hidrostática que el aceite y el aire ejercen sobre la misma. Fíjense que el efecto del aire atmosférico es nulo sobre la compuerta, porque en la parte externa la misma está bañada por la atmósfera. La parte interna está bañada por el aceite, pero la presión del aceite la calcularíamos como la presión en la superficie libre, que es la del aire atmosférico, más el efecto de la columna. Quiere decir que la presión atmosférica actúa directa o indirectamente sobre toda la compuerta. Entonces el efecto neto de la atmósfera sobre la compuerta es duro. ¿Okay? Nótese que al actuar P atmosférica directa o indirectamente sobre la compuerta, su efecto neto es nulo. Por lo tanto, se puede trabajar con presión manométrica. Todos los cálculos los hago con presión manométrica. Esta es otra instancia, otro ejemplo de por qué a la par de hablar de presión absoluta se habla de presión manométrica, porque es muy común que aparezca la presión manométrica oponiéndose en todas partes. Esto es el efecto como equilibrio directo. Repito lo que dije, recuerdo el martes pasado, el viernes. No, martes. A ver, fue el 19 de abril, correcto, el martes pasado. ¿Cuál es la clave para poder calcular qué? Nada que ver directamente con mecánica oscura. Estamos mirando una estructura, un elemento de estructura que es la compuerta triangular, la cual tiene su peso, nos digo poner esto, ¿verdad? 1500. Exactamente. 1500 newtons, o más acá.
Entonces decía que la clave está en qué voy a hacer para hallar P y que eso no tiene que ver nada con mi camino escrito. Ese elemento está sometido a tres fuerzas. O cuatro. Fuerza número uno, las reacciones de la articulación. Puede ir de arriba hacia abajo. Fuerza número dos, la fuerza hidrostática que actúa, perdón, la fuerza gravitacional que actúa en CG, de arriba hacia abajo. Como estoy recorriendo A hasta B. Entonces repito, la fuerza gravitacional que actúa en CG, la fuerza hidrostática que va a actuar en CP y la fuerza que nos pide que actúe en P. Fíjense, de la fuerza gravitacional conocemos su magnitud, 1500. Conocemos su dirección vertical y conocemos un sentido hacia abajo. De la fuerza hidrostática no conozco en estos momentos nada, pero sabemos que siendo una superficie plana existen fórmulas que me permiten hallar la magnitud de dicha fuerza y ubicar dónde actúa ese fuerza. Y P, que es lo que nos pide, tiene algunas cosas ya definidas. Su dirección, que es horizontal. ¿En qué sentido? De A, no conozco nada. Es la reacción. Cero es aplicar, obviamente. Pero cuando digo no conozco nada es cuál es la magnitud de la fuerza de la reacción humana. ¿Cuál es el sentido de las componentes horizontales y verticales? No sé. Pero yo lo que quiero es ver. Yo puedo hacer balance de fuerza. Yo estoy en equilibrio, el balance de fuerza vertical es cero, el balance de fuerza horizontal es cero. Pero yo no necesito realmente calcular la reacción, eso no me la está pidiendo si quiero. ¿Qué tal si yo tomo un momento respecto a A? O sea, un eje normal a la pizarra y que recorre ese metro que llamé B. Entonces, allí están las reacciones en A. No tienen brazos, son momentos. El centro de gravedad sé exactamente dónde está. Tenía que tener la magnitud, con trigonometría, hallo el brazo. El centro de presión, tengo una fórmula que nos va a dar la magnitud y otra fórmula que nos va a dar dónde está. Por trigonometría, hallo el brazo. El centro de presión. Centro de presión, donde se puede suponer aplicada la fuerza de la tabla. Es importante esto, recuerden. Esa fórmula, yo no tengo que aprender, va a estar en el formulario. En el examen modelo aparece el formulario. ¿Okay? Pero sí debo saber, cuando yo vea la fórmula, qué es lo que significa cada cosa. Y P, yo sé dónde está aplicada y cuál es su dirección, por consiguiente conozco el brazo. Eso quiere decir que si yo tomo un momento con respecto a hay una sola incógnita. Repito, la reacción en A no tiene brazo. No me importa cuánto brazo. Me pasa como la
al segundo coeficiente de viscosidad. Y ahora multiplico por 0, van a ser un importe total. La fuerza hidrostática, tengo una fórmula para calcular la magnitud. Y tengo una fórmula para calcular la ubicación. Entonces ahora ya el movimiento por la fuerza. El peso sé dónde está aplicado. Puedo hallar el momento por la fuerza. Pero que me falta hallar el momento con respecto a P. Y al hallar el momento con respecto a P, yo estoy hallando P. ¿Por qué? Porque yo sé el brazo de P. El brazo de P lo veo clarito. Son 2 metros. ¿No es verdad? La distancia que hay entre la horizontal verticalmente acá. Ese es un problema muy simple. Debe ser largo. Pero es muy simple realmente. Parece un problema muy difícil. Difícil no es. Entonces, yo voy a insistir. Paga, porque tenemos beneficio, no saltar a poner a calcular a lo loco cosas. Vamos a dedicar 5 minutos a ver qué es lo que tengo realmente que calcular. Y como en algunos problemas, en algunos no, casi todos los problemas de hidrostática que impliquen fuerzas, los cálculos hidráulicos son secundarios. O sea que no lo hago, yo puedo calcular la fuerza hidrostática y eso no me va a dar la solución. Si no hago el momento con respecto a eso. Pero quiere decir que en este problema yo tengo que tener certeza de cómo voy allá y después poner a calcular lo que necesito para lograrlo. No podía calcular lo loco. Bueno, vamos a tratar de resumir. Este problema que a mí me interesaría si ustedes me hicieran detalladamente, se practiquen. Porque el examen de contrarreloj, así tiene que ser. Los proyectos de ingeniería no son para mañana, eran para ayer. Yo estoy tratando de hacerlo hoy. Así dice. Y calcula así que en muchos proyectos, días de retraso, penalizado. El que está haciendo el proyecto es penalizado por el tiempo. Me pediste tanto.